Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias a Ilan, muchísimas gracias a Maxo por darnos estos espacios en donde podamos compartir ciertos tips que nosotros hemos estado experimentando durante estos tiempos y qué mejor pues también compartirlos con ustedes para que también vean estas oportunidades y estas opciones para poder sobresalir en los tiempos que vamos viviendo ahora, que no son, a pesar de que es un tema bastante complejo y preocupante hacia afuera, pues es un tiempo en el que quizás lo vemos como una oportunidad de cambio y una oportunidad de mejora en todas las actividades que nosotros hemos venido realizando. Nada va a ser como antes, nada ha sido como antes, siempre han habido cambios y creo que uno de los principios y de los valores de la humanidad es adaptarse. Siempre tomo como ejemplo el caso de las personas que viven en África, en la central africana, donde hay temperaturas extremas y la gente vive y se adaptó a esos medios. Y también hay casos de personas que viven en el polo, en Alaska, en los países que son con temperaturas bajo cero, y la gente se adaptó a vivir en esos medios. Entonces, qué mejor nosotros tomar estos dos ejemplos extremos para también empezar con nuestra cultura de adaptación. Estos son tiempos nuevos en los que tenemos que irnos familiarizando y buscando estas nuevas formas y pues estoy para eso el día de hoy, para compartir algunos tips o algunas habilidades blandas que han venido a lo largo de la historia sobresaliendo en la humanidad. Entonces no está más toparlas hoy que vamos a vivir una nueva era. Entonces, bueno, ya lo dijo Antonio, mi nombre es Froilán, soy director del Instituto de Formación Continua Innova, estamos en la ciudad de Santo Domingo y también pertenezco a la Corporación Grupo Gestional del Ecuador, que es una empresa dedicada al tema de asesoría y al tema de capacitación empresarial. Primero quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a un navegador de internet. Vamos a irnos a un navegador de internet. Si están conectados desde sus dispositivos celulares, ustedes pueden salir tranquilamente del Zoom y ingresar a un navegador del Google o un navegador que ustedes utilicen para buscar cualquier tema en internet y van a digitar en su navegador esta dirección que está acá, www.menti.com, y van a escribir este código, 863364. Ahí van a tener ustedes una pregunta que responder y en base a esa pregunta ustedes escogen una de las opciones. Ok, muy bien, ya estamos recibiendo respuestas, tenemos 3 respuestas, perfecto. ¿Cuál es la última letra de abecedario? Vamos a ver quién más coincide. Entiendo que hay más de 125 personas en la sala, así que estamos esperando sus respuestas. Bueno, están poniendo en el chat, pero es importante que nos vayamos al navegador, a www.menti.com y digitemos el código para poder dar respuesta a la pregunta. Listo, ya respondieron, muy bien. Por acá nos dicen cuál es la respuesta en el chat, pero recuerden pasar a menti.com. Ok, vamos a parar aquí, ¿ya? Coincidimos que 20 personas dicen que la última letra de abecedario es Z, mientras que 10 personas dicen que la última letra es O. Otra persona dice que la última letra es X. Vamos haciendo un análisis primero desde la pregunta. ¿Cuál es la diferencia ortográfica que hay en la pregunta? ¿Cuál es la última letra de abecedario? Entendiendo letra, que es el conjunto que conforma el abecedario entre vocales y las letras que normalmente conocemos, ¿no? Entonces, la pregunta dice de abecedario. O sea, yo quería saber cuál era la última letra de la palabra abecedario, en donde 11 personas coincidieron que era O, mientras los demás coincidieron que era Z. La correcta es O. La correcta es O. ¿Por qué es incorrecta Z?
porque no estoy hablando del abecedario como tal, sino de la palabra abecedario, ¿ya? Esto es solamente una pequeña dinámica introductoria para irnos familiarizando con esto, pero sí es importante quizás prestar atención al texto o leer detenidamente. Yo no les puse límite de tiempo. Yo sé que algunos querían ser los primeros en responder, pero sí es importante que dentro de todo lo que vayamos haciendo, manejando, conociendo, informándonos, prestemos atención a la información que nos están transmitiendo. Hace un ratito nos decía Antonio, hay que prestar la debida atención a la información oficial, no que los memes, a las noticias falsas que circulan mucho en Internet y que hacen justamente esto, que malentendamos la información y que no la podamos procesar en nuestro cerebro internamente como una información válida. Entonces nos tiende a confundir, nos tiende a creer otras cosas que no son la realidad. Entonces, solamente para irnos familiarizando con este tipo de herramientas tecnológicas. Ya mismo vamos a regresar de nuevo, pero antes quiero interactuar un poquito con ustedes en el chat. ¿Qué significa para ustedes la habilidad? ¿Qué es habilidad? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra habilidad? Cualquier concepto, pueden por favor ponerlo en el chat. Capacidad de hacer algo con destreza, ser hábil en algo, habilidad, claro, es sinónimo de hábil, es lo mismo. Es un don, muy bien, es algo que se destaca, por ejemplo, pintar, muy bien, eso es una habilidad, se llama hard skill o habilidad dura, que son habilidades un poquito más técnicas. Capacidad de hacer algo de una cosa de manera innata, sí, facilidad para hacer algo muy bien, poder hacer algo muy bien, perfecto. Es la facilidad y conocimiento para hacer. Vamos conceptualizando un poquito, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de habilidades, es aquella situación que nosotros quizás mejor sabemos hacer o con lo mejor que nos podemos destacar. Por ejemplo, alguien puso hace un momento pintar. Pintar es una habilidad dura que involucra incluso técnica, conocimiento, incluye el saber, por ejemplo, mezclar las pinturas, el saber definir tonalidades, el saber incluso los lienzos en los que se va a trabajar, etc. Esa es una habilidad dura o una hard skill, que también se conoce con ese nombre. Pero cuando nosotros nos referimos a las habilidades blandas, en cambio nos referimos a aquellas situaciones que quizás las tenemos, que no las conocemos, pero que son importantes para poder nosotros hacer un buen trabajo en cualquier cosa que nos destaquemos. Entonces, definiendo con habilidad blanda, generalmente encontramos un conjunto de muchas que hoy en día se requieren, pero cuando hablamos de las blandas son aquellas competencias que nosotros vamos desarrollando, como por ejemplo, aparte de saber pintar, en el caso de la persona que me dijo hace un momento que sabe pintar, en el caso de saber pintar, su habilidad dura es eso, saber pintar. Pero una habilidad blanda, por ejemplo, podría ser comunicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la pintura también podemos comunicar, a través del arte también se puede comunicar. Entonces, el saber pintar viene siendo una habilidad dura, pero el saber comunicar es una habilidad blanda. Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces, todos estos temas blandos son aquellas cosas que a veces no aprendemos en las universidades o no nos enseñan en las escuelas ni en los institutos. Son aquellas cosas que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la experiencia, a lo largo de la interrelación con otras personas y que nos ayudan muchísimo a definir nuestra forma de hacer el trabajo. Entonces, entendiéndolo de esta manera, ya sabemos o ya conceptualizamos un poco acerca de lo que son habilidades blandas. Nos vamos de nuevo al navegador donde estábamos inicialmente y ahora sí vamos a dar una respuesta a qué es aquella habilidad blanda que destaca en usted. Entonces, ustedes tienen otro código
y van a utilizar el código 634622 y van a escribir esa habilidad, la que pusieron en el chat, que quizás estuvo correcta, o esa habilidad blanda que ustedes consideran que tienen. ¿Qué es aquello mejor con lo que ustedes se destacan? Por ejemplo, a mí me encanta trabajar en equipo, trabajar con otras personas, coordinar actividades. O a mí me encanta comunicarme con mis compañeros. Creatividad, perfecto. La creatividad es una habilidad. Habilidad de aprender, de adaptarse, la habilidad de enseñar, la habilidad de enseñar, ya vamos definiendo, adaptarse muy bien. Vamos a ver que la creatividad tiene mucho que ver con la adaptación. El trabajo práctico, ¿qué más? Adaptarse, ser creativo, habilidad de adaptación, organización, muy bien. Emprender cosas nuevas, es un don, el emprendimiento es un don. Saberse adaptar es parte del emprendimiento, ¿no? Muy bien, coordinación, trabajo práctico, enseñar, adaptarse, perfecto. Vamos a ir viendo cómo estas habilidades que son necesarias se interrelacionan entre ellas, permitiéndonos realizar un trabajo adecuado. Casi que todas las personas hoy, y estoy seguro de los que están conectados en este momento, hemos realizado ya este tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Que es el trabajar a través de estos medios digitales, a través de la información, a través de la coordinación de actividades por medios tecnológicos. Entonces, estas habilidades no dejan de ser importantes pese a que ha cambiado la forma de realizar nuestro trabajo. Les voy a contar un poquito de la historia de dónde nace todo este tema de las habilidades. Los que puedan seguir respondiendo lo van haciendo porque luego vamos a hacer una captura bien bonita y seguro les van a compartir después con ustedes. Verán, todo nace con la evolución del hombre. Vamos a partir desde ahí. Todo nace con la evolución del hombre. Del hombre me refiero al ser humano como tal, no al género, ¿no? Cuando el hombre va evolucionando, va adquiriendo inteligencia, va adquiriendo destrezas, y esta inteligencia y estas destrezas que iba adquiriendo durante el tiempo, iba haciendo que el hombre vaya desarrollando herramientas. Por ejemplo, una de las primeras herramientas que el hombre diseñó fueron las lanzas con punta de piedra en aquel entonces, que servían no solamente para defenderse de animales peligrosos, sino también para cazar, para pescar, para alimentarse, y luego pues ya vinieron estas lanzas a ser utilizadas como armas para poder hacer guerras entre las tribus, etcétera, que había hace mucho tiempo. Nosotros relacionamos muchísimo que las primeras habilidades que el hombre iba desarrollando era justamente esto, el aprender a manejar estas herramientas que el hombre iba inventando para poder obtener resultados buenos. Por ejemplo, quería cazar un mamut, entonces diseñaron la lanza, pero en la práctica que ellos hacían de tratar de cazarlo, no lo lograban y iban diseñando estrategias, iban diseñando formas en las que podían ir ellos realizando este tipo de actividad que era conseguir el alimento. Entonces, el hombre iba desarrollando, creando, innovando todo ese tipo de herramientas hasta lo que hoy conocemos en estas habilidades y que muchas personas lo tienen. Es fácil, es algo que está en nuestro ADN, está en nuestro subconsciente, ya lo tenemos. Hace mucho tiempo, en la escuela, en el colegio, en las clases de educación física, nos hacían hacer actividades en las que eran básicamente esto, desarrollar una sencilla, voy a hacer esto. Si ven el esfero en pantalla, lo voy a lanzar y lo voy a atrapar. Esta habilidad es algo sumamente básico, sumamente sencillo, y que el hombre iba desarrollando transcurso como iba pasando el tiempo.
hasta que aprendió a dominarla, aprendió a controlarla y se empieza a desarrollar esta siguiente etapa que se llama triángulo de acción, ¿ya? Cuando yo me refiero a la parte histórica del ser humano, el hombre supo que es lo primero. A ver, yo necesito una herramienta para poder cazar un mamut. Entonces el hombre se inventa la herramienta y el hombre adquiere conocimiento. Una vez que adquiere conocimiento, viene el otro que se llama habilidad. Aquí es el poder, ¿sí? El yo puedo, ¿ya? Ok, ¿sabes qué es esto? Es una lanza. ¿Puedes utilizarla? Sí, no. Entonces, en el poder se trata de empatar esto que ya se conoce como habilidad. Y luego viene el querer, que es la motivación, ¿no? O sea, yo tengo una lanza, sé utilizar una lanza, pero mi motivación en aquel entonces era el hambre. Entonces, quiero comer. Y esto hacía que el hombre empiece a moverse. El saber, el poder y el querer. Esto se conoce como triángulo de acción, el triángulo de la acción. Es muy utilizado en muchos procesos hoy en día, incluso es parte del ámbito educativo, esto que se conoce incluso como competencias docentes, ¿no? El saber, el poder, el querer. Entonces, más o menos se desarrolla la historia así hasta que llegan las famosas revoluciones, ¿no? Empezamos hablando de la revolución industrial, no me voy a centrar en esto porque no es materia administrativa ni industrial, pero sí queremos conocer dónde van desarrollándose estas cosas que hoy vamos a hablar. La revolución industrial es una de las etapas del ser humano en donde todo cambia. Es una etapa de transformación, es una etapa de adaptación, ¿no? En donde se crea la máquina, se utiliza energía a vapor, se utiliza agua y un sinnúmero de fuentes que permiten alimentar a estas máquinas para moverse. Y el hombre, como tal, estaba siendo desplazado. Esto ocurrió por los años 1750 aproximadamente y duró un periodo hasta más o menos mediados de los 1800, en donde viene la segunda revolución industrial, y aquí nosotros ya hablamos acerca de la producción en masa. Generalmente cuando se habla de la producción en masa, lo primero que se nos viene a la mente es Henry Ford. Henry Ford es uno de los pioneros en producción en masa, en donde él creaba vehículos en cadena. Entonces cada persona, ahí ya se definen los roles, se empieza a valorar incluso las habilidades, donde cada persona era hábil para armar una cierta parte o pieza del vehículo. Entonces, esta producción en cadena que creó Henry Ford ayudaba también al desarrollo del talento humano en habilidades. Habían personas súper expertas, por ejemplo, en ver los detalles que estaban a cargo del control de calidad. Habían personas súper expertas en trabajos más manuales que estaban a cargo de apretar ciertas partes, ciertas piezas, ciertos tornillos, etc. Luego viene otra revolución y el hombre otra vez es desplazado ya con la robotización. Acá ya no se necesitaban personas, sino se necesitaban robots para poder hacer el trabajo. Y aquí esta revolución más o menos empieza en los años de 1969 y pues de alguna manera se sigue manteniendo hasta el presente porque todavía se utiliza. Es una época en la que las máquinas empiezan a reemplazar al hombre, ya se utilizan robots para realizar ciertos procesos, ya no había el señor que ponía las tuercas en la cadena, en la revolución, en la segunda revolución, que era la producción en cadena, sino que ya habían máquinas que hacían el trabajo, que era automatizado, que era un trabajo más rutinario, más monótono. Y luego tenemos la cuarta revolución. Esta revolución ya se basa en el Internet de las cosas. Hoy en día tenemos muchas personas tenemos estos aparatos en casa, que son los dispositivos celulares, tenemos tablets, tenemos computadoras, y hoy estos equipos son capaces de comunicarse entre ellos, por ejemplo. Son capaces de pasar información por el famoso Bluetooth, por el famoso Wi-Fi, y nos permite ir simplificando de alguna manera las cosas. Esta cuarta revolución es la que actualmente vivimos. Esta se llama la industria 4.0
o la Soft Skill 4.0. ¿Cuáles son esas Soft Skill 4.0 que necesitamos para esta cuarta revolución industrial que está más basada en los sistemas cibernéticos, en la informática, en la información, en el paso de datos? Pregunta: en la tercera revolución, por ejemplo, no existía el famoso Zoom que estamos utilizando hoy en día, que nos permite intercomunicarnos de diferentes partes, de diferentes formas, conectados de diferentes equipos. Esto se conoce como el Internet de las cosas. Esto fue desarrollado en Alemania, una propuesta del gobierno alemán de optimizar el proceso industrial, y ahí es donde las empresas empiezan a cambiar. Y cuando yo me refiero a empresas, no nos imaginemos solamente el hecho de una industria donde procesan cosas, sino también una empresa que dedica a comercializar productos, una empresa o una institución que se dedica a la educación, que es en donde estamos ahora. Esto empezó ya teóricamente hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, ya la revolución 4.0, pero no nos habíamos dado cuenta, sino que esperábamos que suceda algo que nos haga darnos cuenta de estas situaciones que ya estábamos viviendo, que ya estábamos pasando, y que ahora las ponemos recién en práctica y empezamos ahora sí, las personas, los seres humanos, con el proceso de adaptación. ¿Ok? Entonces ya ya no necesitamos físicamente estar en nuestros trabajos. Hoy en día se popularizó a nivel del mundo la palabra teletrabajo, que son las palabras del 2020, teletrabajo, telemedicina, atención, todos estos temas van a familiarizar y que van a quedar de aquí en adelante. Generaciones futuras van conociendo esto, el trabajo, la informatización, la simplificación de las cosas, y todo lo que hoy conocemos como programas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a esta cuarta revolución se suman muchos temas, por ejemplo, el tema tecnológico, ¿ya? Que es lo macro, pero el saber utilizar las tecnologías. Comenten, por favor. Bien direccionado el tema. Pues nada más adaptable a la realidad. Interacción digital, muy bien, interacción digital. Compensación por los logros. Podemos ponerle como algo ahí direccionado, pero me gusta más el tema de la interacción digital. El uso que le damos a las tecnologías. Porque a veces entendemos que lo primero es mal utilizada la tecnología. La tecnología no se creó solamente como un distractor, se creó para facilitar la vida de las personas. Ese es el objetivo. Pero a veces la mal utilizamos, la mal interpretamos, inclusive con otros fines. Y aquí vamos a encaminarnos a las habilidades. La tecnología generalmente esta nos sirve para comunicarnos. ¿Se acuerdan la escena en donde Lindsay le empezó a dar like a todas las fotos del conejo? ¿Para qué? Sobreentendemos que se lo quería comer. Entonces, la forma en la que utilicemos también las tecnologías va a incidir muchísimo en el resultado que nosotros tengamos al final. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, tengan ahorita, ojalá los que puedan tener un papel y un lápiz o un esfero a la mano, cualquier hojita, cualquier papel que por ahí tengan reciclado, un esferito, un lápiz, lo que sea, y van a dibujar la silueta de esta cabeza, ¿ya? Dibujen la silueta de la cabeza. No la hagan como rompecabezas, o si quieren lo hacen, no hay ningún problema, pero dibújenla y ahí ustedes van a ir tomando nota de las 5 habilidades que hoy día vamos a hablar. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Era súper rápido, ¿no? Es una silueta nada más y vamos a ir poniendo una hora, ¿ya? Ok. ¿Cómo esta habilidad de trabajo en equipo, por ejemplo, en la historia se siguió manteniendo y hoy sigue vigente a través de las tecnologías, a través del teletrabajo?
Necesitamos seguir manteniendo esta coordinación entre las demás personas en las actividades que nosotros vayamos realizando. El trabajo en equipo ha ido igual que como otras habilidades sobresaliendo en la historia. Alguien comentó en el chat, se adelantó un poquito y decía, no, es que para cazar al mamut necesitábamos el trabajo en equipo. Quiere decir, coordinar actividades con otras personas de la tribu en aquel entonces para poder empezar a cazar al mamut y poderse alimentar, por ejemplo. Esta habilidad de trabajo en equipo es la forma coordinada, la forma armonizada con otras personas, donde existan valores, sobre todo la confianza. Para que un equipo sea exitoso, medio cual sea, tiene que haber confianza. Uno de los problemas que, por ejemplo, hoy en día afronta el teletrabajo es que las personas o los supervisores o los jefes no confían en sus trabajadores y en su equipo de trabajo. Entonces, como antes cuando trabajábamos, me refiero a hace 3 meses atrás, antes cuando trabajábamos en las empresas, necesitábamos que esté un supervisor, un jefe, el jefe del área encima de nosotros viéndonos qué hacer y qué hacemos y qué no hacemos, porque no confiaba en nosotros. Hoy tenemos que buscar otras formas y otros medios de que no solamente sea por supervisión, sino que más bien confiemos en nuestro equipo y que estemos seguros que está haciendo bien su trabajo. Ahora que se mide de otra manera, eso ya es un tema que se lo conversa en otros espacios, pero el trabajo en equipo moderno ya no se mide como antes, ahora se mide en resultados, se mide en gestiones que se vayan realizando, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos fortalecer? Coordinación, confianza, colaboración y el compromiso. Estas cosas cuando se juntan, de hecho son 5C que se manejan en el trabajo en equipo, pero yo he puesto las 4 que considero que se van a permanecer durante la época de teletrabajo, es la coordinación, confianza, colaboración y compromiso. Cuando nosotros cogemos estos 4 valores y los ponemos en un trabajo en equipo, nosotros podemos obtener resultados positivos. El trabajo en equipo, como les dije hace un momento, no solamente es para las industrias, es para todo tipo de necesita estabilidad que tiene que irla desarrollando, ¿no? Les he puesto alguna imagen referencial de algunas actividades que hemos realizado de forma presencial, en donde claramente ustedes pueden observar eso: coordinación, confianza, colaboración y compromiso, ¿ya? Identifiquen esos valores, no los escriban en el chat, pónganlo para ustedes. ¿En qué escena de la imagen ustedes pueden encontrar coordinación, confianza, colaboración y compromiso? ¿Qué es lo que se destaca en el trabajo en equipo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan con la silueta que ustedes dibujaron? La van a dividir en 5 partes, como estaba en la presentación, como tipo rompecabezas o como ustedes gusten. Y ustedes van a poner en el orden que ustedes crean conveniente. Si ustedes empiezan por abajo, terminan por arriba, si ustedes ponen primero arriba, después abajo, donde ustedes crean que debe de ir esta primera habilidad que se llama trabajo en equipo. Anótenla, escríbenla en la silueta que dibujaron, dividen en 5 partes y donde ustedes prefieran, como ustedes crean. Si para ustedes lo más importante tiene que estar abajo en el cuello, no hay ningún problema. Si para ustedes lo más importante tiene que estar aquí, en este lado de la cabeza, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, primera habilidad, trabajo en equipo que se va a permanecer. Segunda habilidad, comunicación. ¿Ya? La comunicación es saber escuchar y saber comunicarse. Saber escuchar, saber opinar, saber respetar y expresarse. Es muy importante que esta habilidad también la mantengamos. O sea, son cosas que no se van a eliminar porque el mundo cambió. Son habilidades que se van a mantener a lo largo del tiempo y que son importantes que las sigamos manejando. La comunicación cambió su sentido, por ejemplo. Ya no podemos hacer comunicación face to face, directo, pero podemos hacer comunicación utilizando medios tecnológicos. ¿Podemos escuchar a través de los medios tecnológicos? Creo que ustedes sí me escuchan, ¿no? Levanten su manito si ustedes me escuchan. ¿Sí me escuchan? Su dedito, su pulgar arriba. Muy bien.
Ustedes pueden opinar a través de los medios tecnológicos. Por supuesto, hay formas, nada, les vamos a activar sus micrófonos, no, les vamos a poner en la opción de chat para que ustedes opinen. Lo más importante, el respeto, ¿no? El respeto a lo que los demás piensen, el respeto a lo que los demás opinen de sí mismo o de los demás. Entonces, esto más bien como valor dentro de la comunicación, el respeto sí es importantísimo, porque a veces resulta que no estemos de acuerdo con algo. Y no significa que tengamos que estar de acuerdo, sino saber respetar las opiniones, que es importante. Y lo otro es saber expresar. El saber expresar es como responder de alguna manera, ¿no? Pero aquí tenemos que utilizar otras herramientas más, por ejemplo, la comunicación asertiva habla acerca de la expresión, utilizando esto que se conoce como inteligencia emocional, sin dañar al otro, etc. Pero sí es importante que nosotros, como recibimos, también podamos dar. Hoy en día, el confinamiento, por ejemplo, ha hecho que muchas personas empiecen a entrar en estados depresivos. Y estas personas necesitan ayuda de alguna manera para poder repararse de esta situación que están pasando, que es muy compleja. Pero una de las cosas que ya se comprobó psicológica, científicamente, técnicamente, que la expresión ayuda a aliviar los dolores, la tensión, la angustia y la ansiedad. El solo hecho que yo tenga una persona con la que yo me pueda comunicar para poderlo expresar hace que se alivianen estas tensiones que hoy vivimos en estas etapas de confinamiento y de teletrabajo y de restricciones, etc. Por eso también es importante que aquí, como haciendo un paréntesis, que si ustedes tienen personas ya mayores, si ustedes tienen personas que necesiten de ustedes para comunicarse, como quizás nuestros abuelitos, si todavía los tenemos, nuestros papás que necesiten expresar algo, los escuchemos. Utilicemos estos medios tecnológicos para tratar de comunicarnos con ellos y que ellos nos puedan expresar, porque los resultados a veces son extremadamente negativos y dañan la parte emocional, incluso lleva a tomar malas decisiones a las personas que están pasando por este tipo de situación. Esta es una habilidad que va a permanecer, no se va a acabar, no se va a terminar. De hecho, ya estamos siendo testigos que a través de estos medios nos podemos seguir comunicando. Entonces, va a seguirse manteniendo. Este es algo que me llama mucho la atención, porque hoy se ha visto en estos tiempos, en estos últimos 4 meses, mucha creatividad en las personas. Muchas personas que han descubierto cosas que no han sabido en su vida hacer. Les cuento una historia súper cortita. En un curso que estuvimos en días pasados, alguien que tiene 68 años de edad, 68 años de edad, se inscribió a uno de estos cursos y me dicen, vea, este curso era de este tema X, pero yo sin querer aprendí a bajarme videos del internet, descargué un programa de edición de video y hice una edición de video de esta actividad que tenían que hacer, porque tenían que subir un video. 68 años de edad, una persona que descubre cómo bajar videos del internet, descarga un programa con licencia y todo para editarlo, no sé qué programa será, pero no quizás pueda ser que se haya descargado el Adobe Illustrator o el Adobe Premiere, que son editores súper avanzados, pero aprendió. ¿Qué hizo esta persona? Descubrió algo nuevo. La creatividad nos ayuda muchísimo a eso, a descubrir. Nos damos cuenta de lo que quizás estábamos haciendo, estaba mal y que hay otra forma de hacerlo, mucho mejor. Ahora nos estamos adaptando, estamos descubriendo que sí podíamos hacer videoconferencias y que podíamos llegar a otros lugares a través de estos medios. La creatividad nos ayuda también muchísimo hay una hormona en nuestro cerebro que nos ayuda a tener energía creativa. ¿Sí? Esta hormona incentiva la creatividad, la imaginación, incluso nos ayuda a ponernos en escenarios futuros. Hoy en día, todo tipo de persona, mejor dicho, todo tipo de empresa, toda persona necesita una proyección del escenario futuro. El escenario futuro es lo que va a venir. La creatividad hace eso, hace que nosotros empecemos a proyectarnos en el escenario futuro para en base a eso poder ir tomando decisiones, ¿ya? El enfoque.
Es importante dentro de la creatividad del enfoque porque nos permite mantenernos en eso que queremos, ¿no? A veces la desesperación hace que perdamos el enfoque. Perdemos el enfoque, perdemos creatividad. Y nos sumimos en el dolor, nos sumimos en la desesperación, en el qué será, en el de qué a futuro qué va a pasar. Me llegó la noticia que la gente se está muriendo, que le están botando al mar porque no tienen dónde. Ese tipo de situaciones hace que perdamos el enfoque. ¿Y cuál es el resultado de la creatividad? Es crear soluciones optimizadas, ¿no? Ya estamos conociendo los resultados que está ocasionando esta habilidad de creatividad en las personas. Todos nos volvimos creativos, todos buscamos hoy en día una forma, un medio de poder crear algo, de poder buscar inclusive fuentes de ingresos diferentes y todo a través de esto que se llama creatividad. La creatividad no es lo mismo que, no es como el arte, ¿no? La creatividad lo que hace es pensar en escenarios futuros y empezar a crear algo nuevo para poder optimizar o poder crear soluciones rápidas, sobre todo para los tiempos y las actividades que estemos realizando hoy en día. Esto es importante. Este es uno de los temas que casi todos hablan. Todos dicen, la empatía, y yo sí les pregunto a ustedes, ¿qué significa empatía? Estoy muy seguro que en el chat la mayoría me va a poner, es ponerse en los zapatos de la otra persona, es ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, parte de la empatía es eso, pero va más allá, va más allá. Si nosotros focalizamos muy bien a la empatía como una de las habilidades que subsiste y que necesitamos hoy en día, es conocer, comprender y apoyar. Ya sabemos que unas personas estamos viviendo una situación, otras personas viven otro tipo de situación. Hago una analogía, alguien puso por ahí en redes sociales un mensaje muy bueno, decía, no todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mar. Unos estamos en un crucero, otros estaremos en un barco de pesca, otros estaremos en una lancha, otros estaremos en una boya y otros estarán con una tabla de madera, y otros quizás no tengan cómo nadar en este inmenso mar. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la empatía? Aparte como les dije, ponerse en los zapatos del otro, es conocer, comprender y apoyar, ¿no? Ponerse en el lugar de otras personas, conocer su situación, comprender por lo que pueden estar pasando y apoyarlas. Hay muchas formas de apoyar, hay muchas formas de dar este acompañamiento a las personas, porque no solamente me refiero quizás en la parte económica o en alimentos, sino también en la parte emocional e inclusive la parte espiritual, que juega un rol importantísimo dentro de la empatía, ¿no? El poder apoyar desde esa parte espiritual a las personas es muy importante porque también ayuda a aplacar y a minimizar los impactos que quizás podamos estar pasando hoy en día. Y este último, que como valor va a seguir, que como habilidad va a seguir, se llama humildad. La humildad se trata de valorar, reconocer y respetar. Valorar a las otras personas, valorar lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, mejorar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades para que éstas sean, se transformen, mejor dicho, en fortalezas, porque ese es el objetivo. Y este otro que es respetar, ¿no? Hay muchas personas que quizás no son conscientes de la situación todavía, ¿sí? Y esto se vuelve como juzgar, ¿no? Como juzgar. No podemos hacer mucho por ellos, lamentablemente, porque no quieren entender o no saben entender o no pueden entender. Recuerden el triángulo de la acción. Pero sí podemos nosotros respetar sus situaciones, ¿no? Respetar por qué lo hacen. Y yo me refiero exclusivamente a veces a otras personas que por su situación tienen que salir de sus casas. Y a veces nos volvemos tan jueces en ese momento y decimos, no, mira la gente irrespetuosa, no hace caso, no respeta las normas, sale, vi una noticia justo de Quito el día de ayer, mucha gente en la calle, pero ¿por qué sale? ¿Sí?
hay muchas personas que estoy seguro, el 8 de cada 10 personas que salieron ayer a las calles de Quito son gente que necesita alimentarse, son gente que necesita trabajar, son gente que necesita llevar el sustento a sus familias, ¿sí? Y quizás dos sean porque quieren salir a pasear, porque se inventaron ahorita los salvoconductos que les permite incluso alterarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la humildad se trata de identificar esto y poder respetar. No podemos a todos generalizarlo, sino más bien discernir internamente entre nosotros. Quizás estas personas salen porque las necesitan. Quizás ellos están haciendo algo porque sus familias necesitan que lleve algún alimento o algo para sus hogares. Yo pienso que estas 5 habilidades que hemos visto hoy día, trabajo en equipo, comunicación, creatividad, empatía y la humildad, que como habilidad también es un valor, son habilidades que van a sobresalir, ¿sí? Nuestras actividades de teletrabajo nos necesitan este tipo de habilidades para nosotros podernos ir desarrollando, para poder ir teniendo resultados. Combinen esto que necesitamos con lo que mejor ustedes saben hacer. Combinen las habilidades blandas con las habilidades duras y se darán cuenta que va saliendo muy buenos resultados. Resultados sobre todo positivos, ¿no? No decimos que sean los mejores, porque los escenarios y los tableros de juego cambian y siguen cambiando, pero sí nos permite a nosotros mantenernos y sí nos permite a nosotros de alguna manera continuar con lo que mejor sabemos hacer. Buenos días, buenos días. Pues saludo aquí desde Cancún, Quintana Roo, México. Saludos. Primero, felicitar al expositor, excelente información, la verdad. Esto conlleva a abrir el panorama de la importancia de ser el líder, ser un buen líder, ¿no? En cuanto a estos 5 elementos de habilidad que acaba de mencionar el expositor. Pero creo que hay un punto que me causa ruido, ¿no? Por ejemplo, creo que la cuestión de la autoestima, ¿no? ¿Dónde podemos sobrepasar el sentir una autoestima muy elevada y que esto a veces como líder minimiza las actitudes de los participantes, ¿no? En la ponderación de que yo lo sé todo y no hay nadie más que sepa que yo, ¿no? Y creo que esto rompe mucho la parte número, tanto la primera como el punto 4 de la empatía, ¿verdad? ¿Cómo manejar ¿cómo se llama? Este pensamiento, vamos a decir, negativo, que limitan las acciones de los demás. Muchas gracias, Antonio, por tus comentarios. Bueno, a veces pienso, ¿no? En la experiencia que nosotros hemos dejado, sobre todo con equipos, porque estas habilidades son parte de los equipos de trabajo en toda organización, en toda actividad. Una cosa es el autoestima como jefe, como líder, si te refieres a eso, y otra cosa es el ego. Y el ego a veces destruye. Y mira, te pongo esta foto que yo la tengo justamente acá en humildad, y bueno, no todas las puedo explicar, pero yo las pongo por algo. Esta es una organización donde su líder tenía muy alto el ego tenía porque esto ya cambió de alguna manera. Y es justamente lo que tú decías, ¿no? Bloqueaba totalmente la empatía, bloqueaba totalmente el trabajo en equipo, porque recuerda que en el trabajo en equipo las decisiones se toman en base a lo que el equipo mejor convenga o necesite, ¿no? Y cuando hay un liderazgo en el que es muy autocrático, se limita y se elimina totalmente estas habilidades, porque solamente las personas se limitan a hacer lo que el jefe dice o el jefe hace. ¿Qué es lo que sucedió? Te voy a contar un poquito de lo que pasó en la experiencia, ¿no? Me gusta mucho hablar de lo que hemos hecho y de la experiencia que nosotros hemos ido teniendo en base a estas actividades. El líder de este equipo decía que él era el único que podía hacer el que teníamos que hacer en una actividad X del taller.
Y el ego de él era tan alto que el equipo se veía minimizado en las actividades, y el equipo se veía, bueno, pues él es el jefe, él tiene todo el conocimiento y él es el iluminado del grupo y él sabe cómo hacerlo. Pero el rato de la actividad no lo logró, ¿sí? Y responde a algo que para nosotros en los talleres, sobre todo en los talleres que manejamos con aprendizaje experiencial, se llama darse cuenta. Entonces él dice, me di cuenta que lo que yo estaba haciendo de esta manera no era la correcta como el equipo lo estaba viendo. Mi actitud frente al equipo no era la correcta. Y al finalizar, nosotros hacemos compromiso, ¿no? Entendiendo el compromiso que es algo que va a durar en el tiempo, que va a permanecer y que la gente va a continuarlo haciendo de las maneras en las que genere los mejores resultados. Entonces el compromiso sella esta parte y dice, bueno, yo me comprometo a cambiar mi actitud, porque te digo y te repito, no es lo mismo el autoestima con el, a veces el ego que se tiene generalmente cuando hay este tipo de categorización en las empresas, ¿no? Donde hay el trabajo que es en el típico organigrama, el que tiene todas las responsabilidades y funciones y liderazgo de equipo y todas esas cosas. Entonces, entendiéndolo así, pienso que el ego sí es un limitante, más no el autoestima, porque la autoestima sería más bien la forma en la que yo valoro mi trabajo y también valoro el trabajo de los demás. Pienso que se enfoca más hacia allá, Antonio. Ya, antes de las preguntas, Antonio, quiero culminar con esto. Esta fue la silueta que ustedes dibujaron al principio, la silueta de una cabeza. Ustedes pusieron las habilidades, las 5 habilidades que íbamos viendo en cada lugar, en cada espacio, en la hojita que tenían. Entonces yo quiero, y Antonio, ahí vas a aprovechar este espacio y este tiempo para que ustedes nos muestren en qué lugar pusieron los valores, la humildad, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad o la empatía. Bien, esto que acabamos de hacer es para ustedes, para que lo recuerden, para que lo tengan presente, para que se acuerden de esta clase, de este material que hemos compartido y que también sirva para ustedes para poderlo compartir. El conocimiento no se ha hecho para una sola persona, se ha hecho para compartirlo y creo que es lo que hoy estamos haciendo con nuestros compañeros. Sí, buenos días. En realidad es una clase preciosa. Felicitaciones al capacitador que nos complace pues cada día ir aprendiendo más. Yo felicito a Ilan y que estos cursos no se pierdan, porque son muy interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. El gusto más bien de compartir es mío con ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder manifestarme mediante esta vía. Hace un momento estaba en una reunión y justo no pude hacer alguna pregunta. Primero, agradecer a ustedes por estos cursos, realmente son extraordinarios en estas épocas. Bueno, mi saludo cordial, yo soy de Ecuador, he estado atento a la mayoría de la conferencia, muy bueno el expositor, estoy encantado con este tipo de actividades que se están haciendo por vía de webinars, de vía online. He estado muy atento a todo lo que ha disertado el señor expositor y debo manifestar que más que una pregunta, más bien es una forma de establecer de cierta manera algo que se nos ha estado olvidando como humanos, ¿no? Lo que usted mencionaba en el curso, ¿no? La humildad tiene mucho que ver en el tema de valorar, el tema de reconocer nuestras habilidades, nuestras fortalezas y respetar en estos momentos de COVID que hay muchas situaciones, ¿no? Que no se están respetando, no hemos estado evidenciando de que tenemos que ser más resilientes para poder expresar ese sentimiento de colaboración y es necesario estos talleres que motivan muchísimo. Nada más que eso, felicitarles por este tipo de cursos. Eso nada más. Un gusto saludarles más bien.
Muchísimas gracias, Fernando. Creo que todos empatamos en lo mismo. Entonces, a la final, lo que nosotros queremos es lograr que estas habilidades de alguna manera sigan perdurando, y de hecho no es que queramos, sino es que las necesitamos. Toda actividad que nosotros vayamos realizando necesita mantener estas, son muchas, pero por incluso tiempo pues no nos damos el lujo de socializarlas todas, pero sí estas que creo yo que son las más importantes y que son las que se van a seguir manteniendo. La historia ya lo dice, han seguido y han seguido y han continuado, y hoy en día van a seguir a pesar de la situación de cambio y transformación que estamos viviendo. Rosita dice, ¿cuál es la diferencia entre opinar y expresar? Opinar y expresar. A ver, opinar, por ejemplo, y hablándolo desde la parte conceptual, desde el significado, opinar es dar una sugerencia de algo hacia otra cosa, ¿no? Se me ocurre, y eso estaba en el tema de comunicación. Opinar es parte de la comunicación para poder obtener quizás resultados mejores, ¿no? Se me ocurre. La opinión que nosotros demos sobre alguna situación ayuda a tener una mejor idea, una mejor perspectiva de las cosas. Cuando yo me refiero a la parte de expresar, en cambio, es decir lo que uno siente, es como algo más de adentro, por decirlo así, algo que quizás nosotros estemos pasando y que necesitamos expresarlo a otra persona como para alivianar cierta situación, angustia o alguna necesidad que tengamos urgente de hacerlo. Poniéndolo así desde la parte conceptual, ¿no? Pero sin embargo, dentro de lo que son las habilidades, sí es importante mantener también estos valores, ¿no? Tratamos de que estos sean como unos valores para las habilidades, ¿no? Ese es el significado como tal. Buenos días. Buenos días. Les hablo desde Ecuador. Primero, felicitarlos por el excelente taller que están llevando. Es un taller que nos motiva a nosotros, los empleados, entre comillas, a seguir dando lo mejor para nosotros. Quisiera preguntar o solicitar ciertos tips, si nos pueden dar, cuando, por ejemplo, el jefe, el líder, en este caso, carece un poco de humildad. Y eso hace que las personas que pertenecemos al equipo trabajemos, pero no al 100%, o hagamos nuestro trabajo, pero por obligación, más no porque sentimos empatía hacia esa persona. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tratar de llevar todo bien, de hacerlo porque nos agrada, a pesar de la actitud de esa persona? Eso quisiera saber. Bueno, me has hecho una de las preguntas más difíciles del taller. Nosotros podemos hablar de la humildad como una habilidad, que es algo que muchas personas ya lo tienen o lo han desarrollado. Y los que no lo tienen necesitan desarrollarlo. Y esto solamente se genera cuando la gente se da cuenta. Cuando las personas se dan cuenta que, por ejemplo, dependen de este equipo de trabajo para tener los resultados que quieren. Dependen de lo que el otro haga para poder tener aquella situación o aquel resultado que mereces, etc. Desarrollarla como habilidad es súper complicado, solamente se da cuando las personas interiorizan y se dan cuenta de que la situación o la forma en la que ellos están actuando frente al equipo no es la mejor o no es la correcta. Y a veces sucede, generalmente en la experiencia que nosotros tenemos con los talleres de aprendizaje experiencial, cuando se aplican este tipo de cosas en los grupos, ¿no? Una de las cosas que por ejemplo, si tú me pides qué hacer, no te puedo dar la respuesta porque eso está en cada persona, de irse dando cuenta. En los talleres de aprendizaje experiencial, cuando nosotros realizamos, eliminamos, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Ustedes verán, no sé, por ahí fotografías o algo que tenemos por ahí, que casi todos los talleres son en círculo. El círculo elimina la jerarquía. Ahí no hay jefes, ahí no hay líderes, ahí no hay el superior, el supervisor. Todos son personas, todos son seres y todos estamos a una misma altura y a un mismo trato. Ah, es que el jefe vino con los zapatos de Nike y no se va a ensuciar, pues qué pena, pero en esta actividad va a tener lo que hacer porque todos estamos a la misma altura. Ahí es donde empieza recién
las personas que actúan de esta manera darse cuenta. Y es justamente el caso que les comentaba hace un momento, ¿no? Un jefe con un ego súper alto, que no se daba cuenta que el trabajo que hacía ese equipo y el sacrificio que hacía ese equipo era importante. Hasta que en una actividad él no la logró y se dio cuenta que el equipo, en coordinación, con trabajo, lo podía realizar. Y esa fue la reflexión que nos dejó y es uno de los, de los talleres que recuerdo, justo lo tengo acá en fotografías, que nos dio estos resultados, el darse cuenta de lo que no estaba bien, que justamente era este valor que él se dio en ese momento, pues, y yo sé que las cosas han estado cambiando. No en la medida que quizás uno quisiera que ya de mañana pues todo cambie, pero sí a la medida de que sepa escuchar a los demás, sepa entender, sepa valorar y reconocer, que es lo que se necesita. Esperemos que en alguna oportunidad pues el jefe que tú nos comentas con este tipo de actitud pueda darse cuenta de esto y esté a tiempo para poder cambiar su actitud frente a los demás y frente al equipo que seguramente le está apoyando y le está brindando todo su contingente para que quede bien, no solamente él, sino todo el equipo. Jorge Salazar dice, mi jefe tiene un problema yoísta, creo que es yoísta. Egoísta, tal vez. No sé, dice un problema yoísta. Aunque da discursos de trabajo en equipo y agradece por el trabajo y esas cosas, siempre hace las cosas solo y parece que desconfía, no delega. Lo hace escondido y eso incluso nos da cierta incomodidad. Ya no hace creíbles sus discursos. ¿Cómo le podemos ayudar? Esto nos desmotiva, debe ser. Esto nos desmotiva. Saludos. Otro error similar a la humildad. Todo se genera desde uno mismo. Todo se genera desde uno mismo. Las habilidades, todo lo que nosotros hacemos siempre van a estar en uno mismo. Si nosotros le damos consejos a alguien de cómo hacer las cosas, es muy difícil. Es muy, muy difícil que lo entienda, sino hasta que se dé cuenta. Es importante que, por ejemplo, este jefe de quien nos habla se dé cuenta de lo que predica no es coherente con lo que hace. Yo digo, bueno, vamos a trabajar en equipo, somos un equipo, bla, 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 pero a la final el trabajo lo hace solo. Y es justamente este otro tema que está acá, que cae muy bien con la pregunta que nos haces. No hay confianza. El jefe no confía en su equipo. El trabajo en equipo es esto, confiar en que el trabajo que están haciendo los demás es el correcto o es el mejor o está bien. Obviamente, al equipo no le podemos decir, vean, ustedes que toda la vida han venido haciendo, comunicación o todo el tiempo que han venido haciendo, no sé, se me ocurre una actividad, sembrando papas, mañana todos en equipo van a clasificar flores. Necesita desarrollar esta habilidad dura, necesita entrenarlos, necesita darles confianza, necesita delegarles las actividades para que empiecen por sí solo el equipo a trabajar. ¿No? Es lo que yo diría, ¿no? Todo está en darse cuenta uno, y no se da cuenta hasta que le pasa. Y es una frase que incluso muchas personas lo decimos, nadie aprende de la experiencia ajena, no sé si la han escuchado. Nadie aprende de la experiencia ajena, siempre uno aprende de su propia experiencia y de las cosas y situaciones que en la vida van pasando y nos damos cuenta, ¿no? De todas estas habilidades que son tan importantes y que no las hemos detectado y que quizás están en nosotros, pero no hemos sido capaces porque tenemos miedo, porque tenemos desconfianza. Regálenos tips para persuadir a los compañeros de grupo, realizar su trabajo por convicción y no por obligación. Gracias. A ver, dices las 3 palabras que yo utilizo. Persuadir, hacer el trabajo por convicción y no por obligación. Esa es una frase que yo generalmente lo utilizo para muchos temas, especialmente los temas de seguridad y de salud ocupacional y la parte de psicosociología laboral en la que mejor me desempeño. Pero cuando tú ya me dices persuadir, ya estamos sesgando. Persuadir es lo mismo que obligar, ¿ya? Por llamarlo casi como con la misma palabra. Lo que nosotros deberíamos hacer es motivar, ¿ya?
hacer que encuentren esa fuente de motivación para que el equipo deje de trabajar por obligación y por convicción. Y es fácil. La motivación no es el típico que yo llevo y les veo un videito bien bonito y les hago llorar a todos, todos se abrazan, se besan y en los 5 minutos se van a tomar las chelas y todo acabó. La motivación es hacer que las personas busquen sus fuentes por los cuales están haciendo lo que están haciendo. Hay trabajos que no nos gusta y estamos obligados a hacerlo. Hay trabajos que sí nos gusta, pero quizás el jefe nos obliga a hacer de otra manera. Es persuadir. Lo importante es siempre buscar y encontrar esa fuente de motivación que hace que las personas actúen de una manera u otra. Esto se lo maneja inclusive dentro de un programa que se llama Seguridad Basada en Comportamientos, donde se habla muchísimo del tema de la motivación, de buscar las fuentes de motivación para que las personas empiecen a cambiar. Una vez hicimos un taller, les cuento rapidito, con un huevo, donde todas las personas tenían que buscar un equipo de protección para el huevo. Y a la persona que a la semana se le rompía, se le golpeaba, se le trizaba el huevo, pues ya ni modo, prácticamente perdía el taller, pero venía una etapa de reflexión después, ¿no? Muchos le hicieron cascos, muchos le hicieron cajitas, etcétera, etcétera. La idea era hacer que ellos encuentren su fuente de motivación para, por ejemplo, utilizar equipos de protección por convicción y no por obligación. O sea, ellos utilizaban porque sabían que la vida era como ese huevo tan frágil, medio un golpe y chao. Entonces, es buscar la forma de motivar, no de persuadir, porque persuadir es lo mismo que obligar. Ok, chévere. Gracias, Froilán. Tengo otra pregunta. Joana nos dice, ¿a qué se debe que las personas no desarrollen una buena empatía en el ámbito laboral y se convierte poco agradable trabajar? Depende mucho de las actitudes. Depende mucho de las actitudes y la empatía encaja muy bien porque a veces, dentro de las actitudes me refiero, porque a veces las personas no se dan cuenta de quién está a su lado, que también es un ser humano, que también es una persona, que también siente, que también tiene momentos alegres, que también tiene momentos tristes. Y la empatía trata justamente de eso, de conocer, comprender y apoyar a las otras personas. Puede ser que esta persona no conozca a su equipo, no conozca a su compañero de trabajo y que haga que actúe de diferente manera versus lo que deberíamos, ¿no? Sobre todo en estos verbos que yo los he puesto acá, empatía, que es conocer, comprender y apoyar, que sería lo importante. Conoce a tu compañero y cuando yo me refiero a conozca, mira, hay oportunidades. No sé, estás en el almuerzo, acércate ahí en el almuerzo, pregúntale cómo está, cómo le va, conoce un poquito más a fondo. No tengo acá a la mano, pero una de las cosas que a nosotros nos ayuda muchísimo es una metodología que creo que Antonio sí conoce, a Fabián Ramos, es un psicólogo que promociona muchísimo el tema de las cartas Open Me, que habla de conversaciones profundas, conversaciones ligeras y otras estrategias que tiene. Pero a mí me encantan más las profundas porque llegamos a ese punto de empatía, donde las personas se empiezan a dar cuenta que las otras personas también son personas y que también tienen sentimientos y que también tienen situaciones que a veces pueden resultar muy familiares, ¿no? Te hacen preguntas súper profundas y nos ayudan muchísimo. No tengo ninguna referencia acá en las presentaciones, pero sí lo hemos hecho en algunos talleres que nos ayudan muchísimo a esto, a encajar en el lugar de la otra persona. Y dicen, yo no sabía nunca esto de ti, o yo no conocía esto para lo que tú eres mejor, y creo que ahora sí, mira, si algo he hecho mal, perdóname. Creo que no tengo las fotos de estos talleres acá. Hicimos uno en los que no había esto, y era un equipo de trabajo de ventas, pero súper antipáticos entre ellos. O sea, tenían unos problemas muy complejos, y con las conversaciones profundas hicimos una fogata en donde les pasamos las conversaciones profundas y los compromisos con ellos, y esto quedó en un tema bastante impactante. Es un video que por ahí incluso lo tenemos, donde ellos lloran y se piden perdón entre ellos por no haber sido empáticos y no haber comprendido, por no haber conocido y no haber apoyado a estas personas quizás en ese momento y que todavía estaban a tiempo de hacerlo.
esto no podemos persuadirlo, no podemos obligar a nadie a crear estas habilidades. Esto es algo que lo podemos nosotros y lo tenemos que ir desarrollando por cuenta propia, a través de nuestra experiencia, a través de irnos dando cuenta de las necesidades que tienen las demás personas o los equipos de trabajo para ir dando resultados que queremos, ¿no? Que es a la final lo que busca cualquier organización, cualquier negocio, cualquier empresa. Mariana pregunta, en estos tiempos de trabajo en casa, ¿cómo lograr un trabajo en equipo efectivo? Utilizando las herramientas. Todos estamos en el mismo proceso de adaptación y tenemos que buscar todas estas herramientas que nos permitan a nosotros ir haciendo, generando el trabajo en equipo. Hay muchas herramientas que están saliendo a flote, que se están popularizando en los medios, inclusive, que nos permiten ir, por ejemplo, en un trabajo en equipo, conociendo, intercambiando y delegando actividades. Una herramienta que es gratuita, por ejemplo, se llama Trello, es una herramienta muy bonita, a mí me encanta, y también les puedo mostrar aquí algo rapidito, que yo lo utilizo con mi equipo de trabajo, que también nos permite a nosotros compartir actividades, delegar actividades, planificarlas, quiénes tienen que ejecutarlas, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, nosotros hemos hecho un tablero con las actividades que tenemos que ir realizando, cada uno de nosotros, cuáles tenemos un tablero para expresarnos igual que como que estuviésemos en las oficinas presenciales, un tablero donde podemos escribir nuestros valores, en los que mejor nos desempeñamos, etc. Esto nosotros lo hemos hecho para nosotros, pero son herramientas que nos permiten de alguna forma ir también intercambiando estas ideas, comunicación, delegación de actividades, trabajo en equipo, etcétera, que como habilidad blanda, pues también necesitamos la ejecución en las hard skills, que son en las duras. Muchas gracias. Me encantó su taller, de verdad lo que dijeron son buenos tips, porque creo que todos los presentes pasamos siempre por una u otra situación. Por ahí leí que también nosotros como empleados o parte del equipo tenemos que ser un poco empáticos con el líder. Sí, es verdad. Tenemos que ponernos siempre en los zapatos de los otros. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se dieron participación acá. Ya no hay más preguntas, agradecimientos desde todos los sitios. Froilán, ¿te gustaría cerrar ya con una frase o con algo para generar una motivación específica a nuestros queridos amigos que están en el chat, en este caso en el Zoom? Claro, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Jorge, por, como les dije en un principio, por la posibilidad y la oportunidad que tenemos de compartir a través de estos espacios de adaptación tecnológica y pues qué mejor compartir con cada uno de ustedes. Siempre me gusta decir lo mismo a todos porque pienso que la semilla no es suficiente, pero asimismo esperamos que haya caído en terreno fértil y que de lo poco que compartí el día de hoy, pues algo sea aplicado en su vida profesional y en su vida personal y que les sirva de algo el resto de sus días. Que tengan ustedes una excelente tarde, un bendecido día. Todos esperamos que estén muy bien, que estén bien con sus familias, pues, y que si no lo están, que todo vaya mejorando. Muchísimas gracias de nuevo y pues nada, que pasen muy bien.